Hola a todos, vamos a continuar con las pruebas o las tareas de nuestro libro de vuelo, de nuestra bitácora de API. Vamos a hacer el tercer punto del API 1 que corresponde a las prácticas o pruebas de vuelo, la preparación del equipo. En cuanto a la preparación del equipo, lo primero que tenemos que hacer es buscar una buena zona para poner nuestro parapente, para prepararlo. En este caso, acá en el parapuerto, el parapuerto es un área bastante extensa para despegar, pero tiene su truquito, porque no en todas las zonas el viento pega bien. Así que tengo que poner mi parapente donde más o menos yo crea que voy a tener una buena ráfaga de viento para que este se infle. Así que voy a poner el parapente en la mitad del parque. Una vez que he situado bien mi parapente, vean cómo ahora sí el viento infla el parapente. Lo que voy a hacer es chequear que las líneas no estén enredadas. Y para eso voy a verificar que la línea del freno esté libre y que las bandas A también estén libres. Si mis bandas A y los frenos están libres, todo lo demás estará libre. Otra cosa muy importante cuando voy a despegar y que tengo que revisar de mi zona de vuelo es el stop line. Acá también en Miraflores tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos esta línea roja que indica que los despegues no deben realizarse a través de esta línea, porque pasando la línea no tenemos un sitio donde abortar, es completamente vertical. Así que los despegues los vamos a hacer al lado izquierdo de la línea roja. Y nuestra stop line va a ser justo donde la mala hierba o las plantas empiezan. Si yo me estoy acercando mucho a estas plantas, que son como mi stop line, esta línea visible, voy a interrumpir el despegue si siento que algo anda mal. En cambio, si siento que ya todo está bien, acelero y despego. Una vez que ya tengo mi parapente en una buena posición e identificado el stop line, lo que voy a hacer posicionar el parapente enfrentado al viento y ponerlo en forma de platanito, de banana, porque de esta forma el centro del parapente se va a inflar primero. Vemos que el viento hoy día viene un poco del norte, así que voy a alinear el parapente a la dirección del viento y le voy a dar esta forma como de media luna. Listo, ya tengo mi parapente en buena posición, alineado al viento, en forma de media luna, las líneas completamente desenredadas y ya identifiqué mi stop line. A continuación voy a revisar mi silla y colocármela. Antes de colocarme el arnés, lo que voy a hacer es revisar dos cosas. Uno, el pin del reserva, que esté en buena posición. Y dos, que el asa del reserva también esté en buena posición. Una vez que he revisado eso, voy a colocarme el equipo. Recuerden, siempre hay que colocarnos el equipo en el mismo orden. Nosotros lo hacemos en 7 puntos o 7 pasos. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Entonces tenemos 1, 2, que son los más importantes, la banda frontal 3, el pecho 4, el casco 5, 6 y 7 es conectarnos a las bandas. Y recordemos, la banda A tiene que ir viendo hacia el frente, así que voy a abrir mi mosquetón, voy a colocar la banda A y voy a procurarme cerrar el mosquetón. Si bien estos son automáticos, hay que de todas maneras girarlos, porque si volamos en zonas de arena se atoran. Y acá 7. Y eso sería mi preparación del equipo. Recordemos, poner la vela en una buena zona en el despegue, revisar las líneas que no estén enredadas, revisar el stop line, revisar la dirección del viento y alinearla, hacer como una media luna, un platanito en la vela, después revisar mi reserva y ponerme el equipo siguiendo los 7 puntos para ponerme el equipo. Por último, algo muy importante, sobre todo si son alumnos, es hacer un radio check. Presionan el PTT de su radio, esperan unos segundos, hablan a su instructor, esperando de que éste los escuche y le responda.
hay que revisar que se tiene una comunicación de ida y vuelta. Una vez que han chequeado que están en la frecuencia correcta, pueden transmitir y pueden recepcionar, el radio check está listo. Y estamos listos para poder realizar el vuelo.